Núñez, que es el secretario de Relaciones Institucionales del Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria. Roberto, bienvenido, gracias por venir. No, gracias, buenas tardes y gracias por participar del último programa del año. Así que esto sigue el año que viene. Por este año el último, muchas gracias por invitarme. El próximo jueves seguimos aquí, exactamente. Bueno, Roberto, sería lindo que nos hagas un panorama de un año muy difícil, muy difícil para todos los trabajadores, para las organizaciones que los defienden, en este caso los gremios. Y en verdad hoy muchos de aquellos que acompañaron ese voto manifiestan su descontento. Para los gremios en general han sido meses muy difíciles este primer año. En algunos casos nosotros todavía y no hemos tenido la pérdida de ningún puesto de trabajo ferroviario, pero sí sabemos de gremios hermanos que la están pasando mal, el calzado, los textiles, inclusive el metalúrgico. Sí. Yo te digo, Roberto, que al principio del programa, a las 17 horas, tuve una comunicación telefónica con José Listo, que es el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, y realmente el panorama que me pintó fue ya realmente dramático. En total, en el país, en todas las empresas textiles, hay más o menos 10.000 suspendidos. Solamente en Alpargatas creo que casi 6.000 suspendidos. Alpargatas cerró todas las plantas del país. Están cerradas las plantas hasta quién sabe cuándo. O sea que el tema está bastante fulero. Por eso te quería decir. Son de brasileros algunos capitales. La que era Grafa antes, claro. Ahora se llama Santista, claro. La brasilera. Y también hubo 200 despidos, y me contaba José Listo, que estuvo ayer en una reunión en la FITA, que es la cámara que nuclea las empresas textiles, y estaba el representante de Santista. Y dijo, no, pero dice que cuando le echó en cara eso, Listo, dice que el brasileño le dijo, no, bueno, pero eran contratados. Le digo, no, usted se equivoca, dice que le dijo Listo. Por más que sean contratados, son trabajadores también, son laburantes. Tal cual. La cosa está fulera. Disculpame que te interrumpí, Roberto. No, sí, nosotros sabemos. Un poco para apoyar todo lo que estás diciendo. Y justamente en este momento, compañeros de la regional CGT, Morón, Ituzaingó, Merlo Moreno, General Las Heras, están haciendo una marcha por toda esta situación en el centro Morón. Me estaban manifestando los compañeros que están participando de esa marcha, que es multitudinaria. Ahora la pregunta, ¿sabes cuál sería? ¿Existe la CGT? No. Disculpame que te lo pregunte así, pero yo digo como CGT el nucleamiento de los trabajadores. No, perfecto. Sabemos que para darle una forma de visión tenemos que decir los compañeros metalúrgicos, los ferroviarios, claro, los comerciantes. Yo te pregunto, ¿vos hubieras comido empanadas y chorizo con Macri en Olivos? No, sinceramente no. Eso pasó. Sí, obvio que pasó. No, nosotros, digo CGT, que por un nucleamiento de trabajadores, más allá de que participemos o no todos de una u otra forma en la CGT, o estemos participando o estemos del lado de afuera, en el caso nuestro, no hemos sacado los pies del plato, como se dice en la CGT, simplemente no acompañamos este triunvirato. Pero así como no acompañamos, hay muchos compañeros, nosotros nos reunimos con distintas centrales del conurbano, de compañeros que participan en el nucleamiento, que ni siquiera están de acuerdo con sus cabezas que participan en la CGT, y sin embargo están con una resistencia a esta situación económica, social y laboral, y es la única forma de protestar que tiene el trabajador hoy, es manifestarse en la zona oeste con una marcha por el centro comercial, donde hasta los propios comerciantes, los dueños de los negocios, acompañan esa marcha, porque también ven disminuidas sus ventas y se ven perjudicados los trabajadores en un primer plano, porque sus sueldos se han achicado, literalmente se han achicado, y el comerciante no puede vender. Entonces, bueno, acompañan, la verdad que las fuerzas vivas de todo el oeste hoy están nucleados en una marcha que salía desde frente de la estación de Morón, y no
no sé qué resultado puede tener, pero sí la manifestación y la espontaneidad de los compañeros trabajadores de todas las áreas, más esas fuerzas vivas de la comunidad del oeste, que de una forma u otra salen a protestar y a mostrarse su descontento con este gobierno. Ahora, el 2017, muchos dicen que parece como que está calcado el 2001. Fíjate que se habla de un ajuste, se habla que el déficit fiscal ha crecido, se ha visto con la emergencia social cuando lo votó el Congreso Nacional. Recién estaba revisando y después vamos a hablar acerca de este muchacho periodista, pero que fue con Carlos Pañi y compañero. Estamos hablando del nuevo ministro de Hacienda, Duhovne, no Dubonne, algunos dicen Dubonne, Duhovne, Nicolás Duhovne, que viene a ser un mini Caballo, con un plan privatizador, con números, por ejemplo, que en cada cartera después vamos a ir viendo, en la cual transporte o interior y transporte creo que deja mucho que desear para el otro año. Va a ser un año difícil. Y ese número 17, que es la desgracia, va a ser un año difícil. Y a mí hay una cosa que realmente me sigue haciendo ruido, porque realmente ya cuando habla el presidente Mauricio Macri, o habla cualquier político que está en Cambiemos o en el PRO, por ejemplo, Macri dice, ratificó hoy la política de gradualismo que lleva adelante el gobierno. Yo creo que terminamos un año muy difícil, creo que hay que estar más unido que nunca para el 2017, todo el espectro de trabajadores. Creo que la única manera de poder rechazar o contener lo que se pueda venir, si sigue este camino de inclinación como el que tenemos hasta hoy, me parece que la única es la unidad de los trabajadores. Ahí es donde nosotros estamos. Nosotros terminamos en nuestro gremio, como creo que lo manifesté, no tuvimos un despido de la chique del Estado, pero nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, donde en uno de los párrafos manifiesta de que el Estado tiene mucho gasto e ineficiencia en los ferrocarriles. Yo creo que los ferrocarriles siempre van a dar pérdida, pero hay que mirarlo desde la parte social, obviamente, la función que cumple ese transporte a lo largo y a lo ancho del país. Hoy ineficiente porque nos hemos quedado con muchos ramales cerrados, pero nos preocupa la declaración del nuevo ministro. Si uno piensa mal, cree que se viene la chique o algún otro tipo de ajuste a través de esas declaraciones en el área de transporte. Si escucha, por otro lado, al ministro Dietrich o al propio presidente, apuesta a unos ferrocarriles pujantes y en pleno desarrollo. El tema de que, Roberto, no esté funcionando los trenes a la costa, los distintos ramales, inclusive me decía alguien ayer, ni el de La Pampa funciona. No. Yo no sabía. Pensé, ¿cuánta cantidad de trabajadores, el cambista, el guarda, cuánta gente hay que no trabaja hoy con este disparate que hay de los ferrocarriles argentinos? Se sigue haciendo funciones dentro del ferrocarril, obviamente no las que competen a la pasada de un tren, pero se siguen haciendo mantenimientos, pero obviamente no es el trabajo que corresponde a cada uno de los trabajadores. Claro. Hoy tenemos una ineficiencia en la corrida de los trenes a La Pampa, como bien dijiste vos, Puma, porque estamos a poco de finalizar la obra del puente que se había arrasado las últimas inundaciones a la altura de Bragado, pero en realidad hoy no corremos más de hace casi un año que no se corre el tren a La Pampa, cuando teníamos un pasaje completo de 2.000 y pico personas por cada viaje que se realizaba, tanto de ida como de vuelta. El tren a Mar del Plata, tan anunciado por este gobierno y el de la provincia de Buenos Aires. Vidal, yo la escuché, y Dietrich, prácticamente ya subían al tren. Que ya salíamos, y bueno, ya estamos prácticamente al comienzo de la temporada, y la verdad que no lo vemos como que ya es un hecho de que vayan a funcionar esos trenes. Se están haciendo trenes de prueba, como dijimos, creo que ya van más de 50 viajes realizados por esas formaciones, pero no se termina la decisión
de que el tren empiece a correr. Claro, es un problema. Yo quiero hacer una pregunta. Dígame que soy tonto, sonso, arriesgado, que digo una tontería, pero a veces cuando estas cosas pasan, a mí me hace ruido algo. ¿No será que hay un boicot terrible por parte del gobierno contra los servicios estatales de ferrocarriles, para lograr después una privatización que les convenga a un grupito elegido? Bueno, esto ya también pasa en aerolíneas. Fíjate que la salida de Costantini y la venida de alguien que inclusive reconoce que no conoce mucho del tema, uno se imagina que tanto, y me gustaría que esa parte, que es la que te toca de ferrocarriles, me hace acordar esa famosa frase de Carlos Menem. ¿Te acordás? Ramal que para, ramal que cierra. Por eso, que no se vuelva a repetir otra vez eso. Sería lamentable que se tome una decisión de ese tipo, con lo que costó volver a recuperar los ferrocarriles a manos del Estado, con la fuerza que se hizo en su momento para lograr una ley de ferrocarriles. Hoy pensar en una privatización sería lamentable para nosotros. Nosotros creemos que el Estado tiene que funcionar como corresponde sobre el contralor de lo que significan los trenes, pero de ninguna manera los trabajadores vamos a acompañar un sistema privatizador. Haremos todo lo que corresponda. En algún momento nuestro secretario general, Sergio Sacia, manifestó que ni un paso atrás, y estoy seguro que entre todos vamos a sostener las banderas de que nada se pierda y que se siga recuperando todo lo que se ha perdido en algún momento a lo largo de décadas en los trenes. Así que sí, a todos nos hace ruido, Carlos, el hecho se nos cruza por la mente seguramente a más de un trabajador esta situación, pero creo que va a valer en la unidad de todos los trabajadores ferroviarios, de los 4 gremios que componemos el ámbito ferroviario, y de esa forma poder sostener este sistema que creo que es el mejor que dependa del Estado Nacional. Y aparte con los ejemplos que ya hemos tenido, en la privatización en manos de caraduras, como en los ferrocarriles, los hermanos Sirigliano, en aerolíneas, Caselli. Claro, en aerolíneas, los Marsans, que nos vaciaron. Lo vaciaron. Entonces, el temor es que este gobierno vuelva a hacer lo mismo que ya se hizo en otra oportunidad. Bueno, habrá que estar en estado permanente de alerta de esta situación. Exacto. Creo que nosotros vamos a trabajar en ese sentido. No vamos a parar, no hay vacaciones para nosotros. Tenemos que estar al pie de cada una de las situaciones. Nosotros venimos de cerrar una paritaria importante después de un paro de transporte que se realizó. Creo que salió favorecido el trabajador con el acuerdo económico que tuvimos, y lo hemos realizado por 3 meses y con el compromiso de sentarnos nuevamente en marzo para cerrar el primer semestre del año. Correcto. Porque lamentablemente no podemos cerrar a un largo plazo porque la economía está en esta situación y no da garantía de poder sostener un parámetro económico en largo plazo. Así que vamos a la par o pretendemos ir a la par de lo que es la inflación, para no perder el poder adquisitivo cada uno de los trabajadores que tanto nos costó lograr. Fenómeno, son las 18:27. Vamos a seguir trabajando de la misma manera que venimos haciéndolo hasta el día de hoy, no solamente en defensa de los trabajadores del ámbito, sino también en poder brindarle espacios de recreación. También nosotros creemos que la parte social es muy importante dentro del gremio. La capacitación, nosotros apostamos fuertemente a través del Instituto 6 de Octubre, que tenemos dentro de la organización, en la capacitación a todos los trabajadores ferroviarios con la nueva tecnología, y no hay otra forma más que capacitarse para poder estar a la altura de las circunstancias de cada una, no solamente las formaciones, sino que hay un montón de elementos que componen el ferrocarril que no solamente son los trenes.
muy importante porque estos trenes chinos tienen otro sistema de alimentación, entonces se necesita capacitarse con nuevos instrumentos, nuevos elementos de tecnología de punta para poder sostener la buena performance de la formación. Ahora, ¿en qué sentido es diferente el sistema de alimentación de los trenes chinos? Y el tema es que los Toshibas antiguos, por ejemplo, que teníamos nosotros, tenían una alimentación a través de bobinas y un sistema ya viejo para lo que es la actualidad, y estos son todos mini componentes con un sistema de alimentación especial por cada uno de los coches y tienen más consumo de energía. Nosotros tenemos alimentación de hace muchísimos años, ya obsoletos, digamos, en el tendido de cables. Nosotros tenemos en algunos tramos hasta cable del sistema de tendido eléctrico de los ingleses. El sistema eran los cables de alimentación forrados y bañados en aceite, y con el tiempo, bueno, la tela se ha podrido, se ha ido el aceite, se recalientan, y por eso era el sistema de que en algunos momentos teníamos pérdida de energía y dejaban de funcionar los trenes. Hoy se está haciendo un reemplazo de todo ese sistema de alimentación de 800 volts, entonces todo es otro, los instrumentos de medición, todo lo que se utiliza deja de ser las viejas usinas para transformarse en algo más moderno. Sí, he visto ahí en la estación Caballito, cuando bajo del tren, que hay unos rollos impresionantes de cables muy gruesos, que deben ser para eso que están... Esas son las de alimentación subterráneos, que se están reemplazando a lo largo de todo el tendido, tanto de Once hasta Moreno. Y siempre con la promesa que tenemos de extender el sistema eléctrico hacia General Rodríguez, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, es lejos. ¿Sabes, Roberto, que siempre me pregunté una cosa? Pues he trabajado con mucha gente que vive en Mercedes, ¿no es cierto? Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no se sigue el sistema ferroviario del Sarmiento hasta Mercedes? Cuando hay mucha gente que trabaja en Capital Federal, viviendo en Mercedes. El Sarmiento no solamente termina en Mercedes, sino que llegamos hasta Mendoza, hasta el sur de Mendoza. Eso es Sarmiento también. Claro, pero vos te referís a tener un sistema de trenes eléctrico moderno a esta situación. La inversión es gigantesca. Sí, claro. Para poder generar nuevas usinas y alimentación a esas formaciones para que pudieran llegar. Se ha hablado mucho de eso y se ha prometido muchas veces en distintos gobiernos poder electrificar el Sarmiento hasta el Luján, por lo menos, no digamos Mercedes. ¿Pero cuántos kilómetros más son Mercedes de Luján? Y tenemos alrededor de 22 kilómetros, claro, así creo que es. Porque la pregunta mucha gente me la ha hecho, gente que vive en Mercedes, el amigo Russi, Lucas Russi, el hijo de Jorge Russi, que fue y es secretario gremial de la Asociación Obrera Textil, viven en Mercedes. La pregunta es, teniendo el tren eléctrico desde Mercedes a Once, ¿cuánto tiempo tarda la formación en llegar? No, se achicarían los espacios en tiempo de recorrido muchísimo para esos pasajeros. Claro. Igual hay un sistema de servicios de diésel a la ciudad de Mercedes, tanto a Mercedes como a Luján, pero obviamente si nosotros tuviéramos un sistema eficiente eléctrico hasta Mercedes, creo que se volcaría ampliamente el público usuario, dejaría las combi o los transportes de pasajeros por carretera para volcarse al tren. Pero, Carlos, van a pasar muchos años para poder lograr eso, o tener un servicio realmente eficiente en diésel que podría... Antiguamente, no solamente de Serramal, sino el de Lobos, teníamos un tren directo a Once. Ahora el tren a La Plata, que es otro también de los temas, se está haciendo. Y el tema de lo que estás diciendo, por ejemplo, yo estuve viendo los otros días el que pasa por Ferrari, Mariano Acosta, Marcos Paz, Lobos o Empalme Lobos, ese funciona. Funciona y es el... me llamó la atención porque hace muchos años lo había demandado. Estuvo mucho y ahora tiempo, lo vi funcionando bastante bien. Estuvo mucho tiempo parado, se hizo renovación, eso Sarmiento también, se hizo renovación de vía
hasta General Las Heras completo, Sí, sí. y reparado de General Las Heras Lobos. O sea, ahí hubo una inversión fuerte por parte de la empresa del Estado para poder dar un servicio acorde a ese lugar geográfico. Lo que pasaba era que las vías estaban muy deterioradas, con mucha falta de mantenimiento, y obviamente llegó a una situación donde ya no podían correr más los trenes. Claro. Ahí es vía sencilla significa una sola vía. Claro, es una sola vía. Entonces hay que esperar en distintas estaciones como Mariano Acosta, Marcos Paz, Las Heras o en propio Lobos, que llegue un tren para poder salir. Para salir del otro. Los cruces se hacen en las estaciones y es un sistema que tiene que tener bastante aceitada la seguridad para no provocar ningún tipo de accidente con las formaciones. Claro, sí, no. Y era deficiente todo. Y te digo que bastante lleno. Hoy está, sí, es un lugar de un ramal de mucho tránsito, mucha gente de trabajo, desde la zona de Las Heras, Lobos, Marcos Paz, es un poblado muy importante y que se utiliza fuertemente el servicio del ferrocarril. Ahí en esa zona estuvo fortalecido un tiempo lo que era el transporte del oeste sobre carretera, el 136, el colectivo, pero que también después entró en un deterioro muy importante, que también circunstancia pertenecía a los cirilianos, ¿no? Claro, pero eso se solucionó porque al no existir más Ecotrans, que era de los cirilianos, ahora lo tomó esta empresa Sargento Cabral, la línea 136 a Marcos Paz, a Navarro, a Parque San Martín, a San Miguel, que es la 136, 163. Tiene un buen servicio. Sí, tiene un buen servicio. Coches nuevos, 0 kilómetros, que los otros de Ecotrans se caían a pedazos, era una cosa de loco. Te quería hacer una pregunta que mucha gente me la hace, y yo me la hago también. ¿Viste el ramal Aero-Temperley? Sí. ¿Eso es el Roca o ese es Sarmiento? Eso era antiguamente Sarmiento, después en las privatizaciones de allá por los 90, pasó a manos del Roca. Del Roca. Del Roca. Pero hay mucha gente que dice es un desastre viajar en ese ramal. Y es un ramal... Y peligroso. Es un ramal complicado, digamos, ¿no? Por la zona, tiene toda esa zona de 34,5... para el lado de la Salada, sí. Es complejo. Hoy cualquier sistema en esa o en otras zonas, por faltas de seguridad, pero lo que reina habitualmente, se complica para los transportes. No está lejos la circunstancia en el Belgrano Sur, o nosotros mismos en los ramales también tenemos inseguridad. Entonces es complejo, y es uno de los ferrocarriles que necesita con pronta urgencia, digamos, el mantenimiento de esas formaciones y volver a renovar la flota. Claro. Está quedado, es uno de los que tiene menos, no ha sido renovado, entonces necesita formaciones nuevas. Y yo, ¿sabés qué pasa? A mí me siguen golpeteando los tambores en la cabeza, ¿no? Para no repetir la palabra que me hace ruido, ¿viste algo? El tema es, ¿hasta qué punto hay gobiernos que les interesa más hacer negocio de privatización con ciertas empresas extranjeras que realmente invertir por ejemplo, en el caso del ferrocarril, invertir realmente, porque es un transporte barato, incluso para las cargas, para todo eso, es un transporte fundamental. Y los ingleses los hicieron con salida al puerto. ¿Y qué te parece? Todos los ramales del país van al puerto, se querían llevar todos los ingleses. Y mirá si eran tontos, la tenían clara. Sí. Yo a veces me pregunto eso. Sí, yo digo, las empresas privatizadas no tuvimos buenos resultados cuando así las tuvimos. Las empresas, el Estado, sigo sosteniendo que tendrían que ser solamente del Estado, pero hasta podría haber una continuidad mixta entre privados y el Estado, pero controlado con las acciones de oro por parte del Estado. Claro. No estaría mal, bien controlados y con inversiones. Ahora, hay que medir el rol social que significa, como decía hoy, los trenes. Claro. Si el Estado no toma la verdadera dimensión de que es el servicio social de mayor necesidad para el trabajador, que el trabajador es el que mueve el país, el que genera
todo este movimiento con un servicio eficiente en trenes y sabiendo el Estado que su inversión no va a ser rentable, ahí creo que estamos encontrándole el eje. Ahora, si no interesa invertir y no interesa la faz social, no le conmueve al Estado ese rol social de los trabajadores que necesitan para el transporte, no va a funcionar. Fíjate vos una cosa, Roberto, que con Juan Carlos, con el Puma, conocemos muy bien el tema que lleva adelante el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, por el tema de la Ley de Marina Mercante, por el tema de la hidrovía. Y justamente el capitán Julio González Infran, que es el secretario general del gremio, está detrás de esa ley. Pero fíjate vos lo que dice este hombre. No necesariamente queremos que esa ley beneficie nada más que a la hidrovía y a la flota fluvial. Queremos que sea una ley nacional de transporte, porque donde puede estar congeniar, por ejemplo, el ferrocarril, la hidrovía con las barcazas fluviales, todo en beneficio. El tren es muy importante. Lo que el tren abarata costos para el transporte de mercadería hacia los puertos es importantísimo. O sea, ¿por qué el gobierno no lleva adelante esa ley de transporte, nacional de transporte, para beneficiar? Y los ferrocarriles no son una pérdida realmente, si vos te pones a mirar. No, hay que pensar que un país de estas dimensiones sin ferrocarril no tiene crecimiento. Exactamente. La carga principalmente, eje fundamental para las economías regionales, no funcionan como tienen que funcionar. Correcto. Entonces, lejos de poder formar esa ley de transporte que pueda nuclear, que alguna vez lo dijimos acá, que pueda nuclear a todos los medios de transporte del país. Porque acá no se trata de que se queden sin trabajo los camioneros o que no anden las barcazas. Tendrían que estar regularizadas bien. Hoy tenemos una flota mercante de carga paraguaya más que argentina. Es la más importante de Sudamérica, creo. Y entonces digo, si nosotros podemos lograr que esa ley de transporte se generalice y que se tomen en cuenta todos los medios de transporte, creo que todos podrían estar funcionando perfectamente regulados a través del Estado. Claro. Y con esa ley que marque hasta dónde tenemos los límites de cada uno de los transportes. Que están por fuera de estar nucleados todos juntos. Creo que el gran desafío que tenemos la dirigencia gremial para el año 2017 es poder hacer las autocríticas que correspondan y tener una planificación como trabajadores todos para poder lograr la hegemonía de todos los trabajadores nucleados en esa famosa CGT que todos añoramos y queremos, para poder lograr el objetivo de beneficiar a cada uno de los trabajadores de los distintos rubros. En esta situación de división y de pensamiento, seguramente el que saca más ventaja es el gobierno nacional. Por las distintas vertientes que tenemos de la CGT, Massa, el movimiento que lleva adelante Palazzo, la CTA por otro lado, estamos todos dispersos, somos un montón de voluntades, seguramente todos atrás de conseguir lo mejor para sus afiliados o cada uno de los gremios, pero en realidad hay que pensar en conjunto, tener una proyección de política con esas famosas 62 organizaciones, pero sobre todas las cosas tener un plan de trabajo para un solo modelo de trabajadores. Si no, va a ser muy difícil el año 2017 con todo este montón de voluntades buenas que hay, pero separados. Entonces se nos va a hacer el camino muy para arriba, y creo que ese es el gran desafío que tenemos los trabajadores para el año 2017, y que nos dejen organizarnos, porque que no nos entretenga con las situaciones que se nos vienen encima y que no nos permita ver realmente el futuro de toda la masa de trabajadores. Porque no solo trabajadores, ¿no? Sino también tenemos los movimientos sociales, los trabajadores desocupados, porque hablamos de trabajadores porque tienen trabajo, pero aquellos que lo van perdiendo son trabajadores desocupados.
Y me parece que por ahí pasa el eje de la gran cantidad de compañeros que a diario van perdiendo su fuente de trabajo. ¿Usted tiene muchos desocupados? Nosotros no hemos tenido, hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún ajuste por parte del Estado en materia ferroviaria. Por eso digo que hay que estar atentos, tampoco quiere decir que no los vamos a tener, pero me parece que nos tienen que encontrar organizados como estamos hasta hoy en nuestro gremio, y en el nuestro y en los 4 gremios ferroviarios que componen el transporte ferroviario, y luchar para que esas cosas no nos ocurran. ¿Vos no pensás que Juan Carlos Smith, que es un hombre que viene del costado de Hugo Antonio Moyano, que está en la CAP, en FEPINRA, pero vemos que la CAP, en algún momento determinado, veíamos a Acuña por un lado, como uno de los referentes de ese triunvirato, y Smith de otro lado, como por eso vino el paro, que se hizo antes del diálogo que tenía la CGT. Me sonaba como que era una CGT por un lado y la otra CGT por otro. A ver, digo, la CAP era una CGT encubierto y del otro lado era la CGT en la cual tendría que haber estado Smith también. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que ahí es donde está faltando la proyección de una idea conjunta de la masa trabajadora en los reclamos y la justicia social y la justicia que corresponde de defender los derechos de cada uno de los trabajadores. Estas son espontáneas las salidas a protestar o a buscar, porque nos está faltando el oxígeno a los trabajadores, y revienta por distintos lugares y salen estas expresiones. Porque lo único que se consiguió fue para un grupo mejorar un poquito a través de esa presión, pero también quedó el resto de los trabajadores aislado de ese reclamo. ¿Vos crees, Roberto y Beto, que en esa diferenciación entre las visiones de distintos dirigentes cuenta un poco el egocentrismo? Y es muy posible. Hay de todo, como en botica. como en botica, digo, pero seguramente la situación, yo estoy convencido de que vamos a volver a ser gobierno si el peronismo está unido y los trabajadores volvemos a ser protagonistas. Porque no, es fundamental. Porque el egocentrismo está. Sí, pero en todas las actividades, bueno, en el periodismo no hay egocentrismo. También. En el fútbol hay egocentrismo, digo, en todos los rubros hay egocentrismo, es parte. Obviamente. Ahora, yo estoy convencido de que de lo que te decía anteriormente, necesitamos el peronismo unido, necesitamos los trabajadores unidos, y por supuesto vos sabés que nosotros tenemos una visión un tanto crítica con respecto a la CGT, porque bancarios, junto con otros gremios, formamos parte de la corriente federal, en donde inclusive tenemos un programa que lo hemos abierto, que lo estamos nutriendo de otras miradas y otras visiones de compañeros que no son de la corriente. Hoy lo dije al principio y recién me lo confirman, la masiva marcha que se hizo en Morón de compañeros desocupados, trabajadores de todas las ramas, o sea, CGT, por fuera la CGT, nucleados, no nucleados, las bases son las que se unieron. Ayer se terminó de resolverlo en Merlo, esta situación, y hoy concurrió todo el mundo. La verdad que fue una marcha multitudinaria, una marcha por el centro de Morón, y esto nos pone a aquellos que tenemos que tomar decisiones a ver que, como decís vos, la lucha está en la calle, los compañeros organizados de base salen a protestar por esta situación económica que vive el país y la zona oeste en este caso. Digo, ahí está la situación. Nosotros tenemos que acompañar esos movimientos, reclamos y hacernos ver y hacernos sentir como trabajadores a este gobierno las necesidades que tenemos y lo que a lo mejor interpretan ellos que está bien, y para los trabajadores vemos que vamos a una decadencia abismal con respecto a cómo veníamos. Si te ponen por delante que tu aire acondicionado no lo puede tener un trabajador, digo, nos está marcando un rumbo que los trabajadores habíamos empezado a tener dignidad, que habíamos empezado a conocer un poco de beneficios, porque realmente veníamos en una situación donde trabajábamos y solamente vivíamos, y hoy, o hasta hace un año, creo que la mayoría de los trabajadores tenían la posibilidad de comprarse una motito, una bicicleta o un auto. Y hoy se ve relegado
a un montón de situaciones. Creo que ahí está la pérdida del salario de los trabajadores. Hoy la notan, hoy se ve esa diferencia de esa pérdida. No sé qué porcentaje puede ser o qué es lo que perdimos. Pero cuando vamos al mercado, el chango es menos y la plata se te va también mucho más de la billetera. No podés hacer las compras que hacías antes y hoy te cuesta mantener aquello que habías adquirido. O tu aire acondicionado, tu bicicleta, tu moto, tu auto. Digo, ahí me parece que pasa para tomar conciencia de las cosas que fuimos perdiendo. Y después, cuando empezamos a hablar entre los trabajadores de distintos lugares, cuántos se quedaron sin trabajo acá, cuántos se quedaron sin trabajo allá, y esto no se escuchaba. Esto no lo veía el pueblo trabajador. Al contrario, creo que habíamos encontrado hasta la posibilidad de dejar ese trabajo que teníamos para ir a buscar otro. Hoy no sabemos cómo conservar el que tenemos. Entonces digo que ese es lo que nosotros nos lleva a la lucha, esto es lo que nos va a llevar a la unidad y esto es lo que nosotros vamos a tener que tener muy en claro para un 2017 que seguramente sea difícil. Yo apelo al buen criterio que pueda ponerle el gobierno para cambiar el rumbo de la economía. Y ojalá lo veamos de esa forma. Difícil, pero ojalá lo veamos de esa forma. Creo que cualquiera de nosotros apostamos a tener un país en paz, poder llegar a mejorar nuevamente nuestro estándar de vida y poder darle la tranquilidad a las familias que tenemos atrás. Porque atrás de cada trabajador tenemos a la señora, los hijos, y eso se nota. Que está la preocupación, la gente empezó a sacar los chicos de los colegios privados, están de vuelta otra vez en los colegios del Estado, el Estado con esa situación precaria que tienen los maestros. Digo, es complejo todo lo que se viene. Entonces digo, una cosa trae aparejada a la otra, pero creo que parte de la decisión o el cambio va a depender de los trabajadores en el futuro, los trabajadores organizados. Y recién Beto, es importante lo que dijiste, Roberto, y recién Beto decía, los trabajadores en la calle vamos a conseguir. Ahora, ¿es un poco la recuperación de la calle por parte del peronismo? Nunca nos fuimos de la calle. No, estábamos en la calle muchas veces, es cierto, pero vos sabés en qué sentido lo digo. No, sí, digo, los trabajadores queremos estar trabajando y en todo caso queremos estar en la calle para festejar. Digo, festejamos cuando festejamos el 17 de octubre, cuando festejamos alguna fecha patria, cuando salimos a manifestarnos y producimos ese carnaval inigualable que generamos los trabajadores cuando andamos por la calle. Claro, pero ¿por qué el 17 de octubre es para festejar? ¿Por qué el 17 de octubre es el 17 de octubre? Y porque los trabajadores salieron a rescatar al general que estaba en la garra del enemigo. Claro. Y hablando de eso, mirá, si me permitís me desvío un cachito porque hoy recordaba... Está cambio hecho, no te vas a ir fuera de la vía. Junto con un amigo recordábamos que el 31 de diciembre del 45 por decreto, Perón implanta el aguinaldo y después el Congreso de la Nación, mediante la ley 12.921, el 21 del 12 del 46 lo hace ley, ¿no? Con todo lo que significa el aguinaldo, inclusive para los que no son peronistas y hablan y no lo quieren al peronismo, dicen Perón esto otro. Ahora el aguinaldo es el aguinaldo y es un instituto, digamos, que los trabajadores logramos con el hecho que es interesante y que tiene que ver con la calle. Los patrones no lo querían pagar y los trabajadores se movilizaron, salieron a la calle a pelear para que el decreto 33.302, que es el decreto que saca el general Perón cuando estaba en la Secretaría de Trabajo, y los trabajadores pudieran cobrar el aguinaldo, que era toda una novedad. Te toca el turno para ver. Cortito, como uno dijo. Que no nos dejemos avanzar con una conquista muy importante de los trabajadores, que se recuperó hace un par de años, que son las conquistas de nuestros convenios colectivos de trabajo y las paritarias. Que ya hay algunos rumores en querer modificar nuestros convenios colectivos porque dice que son obsoletos y hay que estar actualizados. Yo creo que eso también es un derecho adquirido y es el que tenemos que defender.
desde la organización a la que yo pertenezco, con trabajo, gestión y pasión ferroviaria, como es nuestro eslogan, y como dice nuestro secretario general, Sergio Sacia, los mejores de los beneficios para todos los trabajadores ferroviarios y todos los trabajadores del país. Y como decimos nosotros en nuestra línea, siempre mirando al futuro, siendo artífice del presente. Así que, no más que eso, aquellos que no les fue un buen año, que el próximo sea mejor, y al que le fue bien, que el próximo sea mejor también. Así que mi saludo desde acá a toda la audiencia, a todos los trabajadores de todos los rubros. Gracias, Carlos, por hacerme partícipe de este programa. Al contrario. Puma, lo mismo, sos un amigo y te agradezco que Muchas este espacio. Al compañero de bancario, que lo he visto en un par de oportunidades acá en el programa y que tiene las convicciones sólidas en defensa de cada uno de los compañeros bancarios. Y nada más que eso, simplemente que la mejor de verdad para el año 2017, que sea con luchas, pero para reivindicar lo que tenemos y no con lucha para recuperar lo perdido. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. Gracias, gracias. Bueno, llegamos ya prácticamente al final. Nos vamos a encontrar seguramente el próximo jueves, o sea, el año que viene. Gracias, Juan Carlos, por la... Nos reencontramos el nuevo año. Un saludo, por supuesto, a todos aquellos que han participado. Obviamente.